Hola mis queridos estudiantes de tercero medio, les habla la profesora Bárbara Jerez y hoy veremos el video de retroalimentación de la ficha número 5 que tenía por objetivo leer comprensivamente textos líricos identificando características del modernismo hispanoamericano. Para esto, ¿cierto? Recordemos que lo que trabajamos en el video explicativo fue justamente el modernismo hispanoamericano. ¿Qué es esto? Un movimiento literario de fines del siglo XIX, ¿cierto?, que concebía la poesía como una vía de escape de la realidad que se vivía en esa época. Los temas que referían los escritores modernistas eran los cosmopolitas, ¿cierto?, de apertura al mundo, ¿cierto?, de otras culturas, y amorosos. Es posible encontrar descripciones de lugares lejanos e imaginarios, emociones y sentimientos intensos. Recordemos que estamos en una sociedad que está en pleno cambio, ¿cierto?, industrializada, con mucha más tecnología, que abruma un poco, ¿cierto?, a este hombre moderno que se siente un poco que solo por un proceso devastado, ¿cierto?, por las guerras, etc. Es un contexto complicado, por eso la evasión de la realidad. Y antes de continuar, te voy a pedir que ahora, por favor, le pongas pausa a este video, ahora, ¿ya? Y vayas a buscar tu cuaderno para que tú ahora vayas anotando en tu cuaderno, en tus apuntes, los pasos que yo seguí para que luego hagas las correcciones o verifiques si lo hiciste de manera correcta o efectiva. ¿Ya? Es importante esta parte, chiquillos, porque es la parte en donde ustedes realizan, ¿cierto?, el trabajo de metacognición, de darse cuenta cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades en la tarea en realidad, ¿ya? Por eso es importante que ustedes efectivamente vayan y busquen su cuaderno. Dicho esto, ¿cierto?, es necesario que presten atención a los pasos y reflexiones que yo voy a ir haciendo antes de llegar obviamente a la respuesta que es la esperada, para que así tú puedas evaluar las tuyas y ir mejorando cada día. Entonces, ¿cuál era la instrucción con la que ustedes se enfrentaron en la guía? Era: leerá el poema Canción de Otoño en Primavera de Rubén Darío y luego responderás preguntas de comprensión, además de aplicar el contenido del modernismo hispanoamericano, que fue el que trabajamos en la clase del video explicativo. La primera pregunta, ¿cierto?, era ¿qué características del modernismo encuentras en el poema? Para responder esta pregunta, ¿cierto?, lo primero que yo hice fue repasar las características del modernismo aprendidas en el video explicativo. Es importante comprenderlas para poder responder adecuadamente, porque si no, van a leer el poema y no van a encontrar absolutamente nada. Una vez claro esto, ¿cierto?, leí el poema intencionando la búsqueda de estas características. Finalmente busqué los versos que me ayudaron a comprobar mi respuesta. Quedó de esta forma. Las características del modernismo en el poema que podemos encontrar son: búsqueda de la musicalidad. Es un poema, ¿cierto?, que es sonoro en todo momento. La repetición de la estrofa principal permite su rápida memorización y sigue el modelo de una canción, ¿cierto? Esta es la estrofa principal que sigue el modelo de un coro, se va repitiendo cada cierto momento. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Es muy fácil de musicalizar. El tema del amor. Este poema, ¿cierto?, sería la segunda característica. El tema del amor trata el tema del amor desde distintos ámbitos, ¿cierto? El romántico, el obsesivo, el erótico. Y acá tenemos los versos que lo corroboran. Plural ha sido el celeste, historia de mi corazón. Ahí están destacados, ¿cierto?, los versos que indican que efectivamente es un poema de amor, ¿cierto? Y con sentimientos bien intensos. Para mí, amor hecho de armiño, sonreía como una flor, hecha de noche y de dolor, historia de mi corazón, etc. Sensorialidad y sensualismo, la tercera característica. Se observa, ¿cierto?, los versos últimos cuando relata su tercer romance principalmente, ¿cierto?, donde la descripción de la mujer es una invitación a los sentidos. Y acá yo destaqué las palabras que dan esa idea: boca, pasión, roería, loca, con sus dientes el corazón, amor de exceso, abrazo y beso, eternidad. Si se dan cuenta, es bien como que evoca, ¿cierto?, las sensaciones, ¿cierto? Y también es bien sensual, erótica la forma en que la describe. Eso correspondería a la pregunta número 2, ¿cierto? ¿Qué características del modernismo encontramos? Número 1. La pregunta número 2 dice: en el poema anterior, ¿cómo describe el hablante lírico su personalidad? Para responder esta pregunta, lo primero que hice fue leer el poema, pero focalizando mi atención en las intervenciones del hablante al referirse a sí mismo.
ya porque eso me están preguntando. ¿Cómo describe el hablante su personalidad? O sea, cómo se describe a sí mismo. Base también, como cuando habla de sí mismo y de su experiencia amorosa. Esto nos permite tener una noción, ¿cierto?, de la personalidad del hablante. Acá son los versos en donde el hablante lírico alude, ¿cierto?, hace alusión él mismo sobre cómo se caracteriza. Yo era tímido, ¿cierto? El hablante lírico se nombra, ¿cierto? Dice que era, ya no lo es, pero que lo fue. Y a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. En función, ¿cierto?, a estos versos, ¿en qué me fijé yo? En que son los únicos versos donde se describe, ¿cierto?, a sí mismo él. Dice, el hablante lírico se describe desde la timidez y con una sed profunda por amar, aunque el tiempo ya no lo permita hacerlo de esta manera. Además, posee un tono nostálgico y triste por las experiencias vividas, ¿cierto? El de la timidez lo justificamos con este y una sed profunda de amar lo justificamos con este verso. La pregunta número 3 dice, interpreta los siguientes versos. Y de nuestra carne ligera, imaginar siempre un Edén, sin pensar que la primavera y la carne acaban también. ¿Qué hice yo para responder esta pregunta? Primero realizo una lectura comprensiva del verso, ¿cierto? Vuelvo a leerlos. Y lo relaciono con la temática general del poema, tomando en cuenta que el poema ya ha sido leído ya al menos unas 3 veces para responder las preguntas anteriores y comprenderlo bien. O sea, está apropiado el poema. Por lo tanto, basta repasar, ¿cierto?, estos versos. Entonces, teniendo en cuenta ya que comprendo el poema y como dice ahí, relaciono estos versos con la temática general, quedaría de esta manera. Y de nuestra carne ligera alude a que nuestro cuerpo, ¿cierto?, no dura por siempre. La palabra ligera, ¿cierto?, da a entender que es débil, que es frágil, ¿cierto?, que pasa, que no es estable. Imaginar siempre un Edén. Se refiere a que durante la juventud se vive siempre el presente y se disfruta constantes placeres casi paradisíacos, ¿cierto? Imaginar viviendo, ¿cierto?, en un Edén para siempre. Sin pensar que la primavera, junté estos versos porque si no, no se comprenden por separado. Sin pensar que la primavera y la carne acaban también. La primavera es una estación asociada al amor y a la juventud. El hablante vivía su amor sin pensar que algún día la juventud y el amor terminarían. Luego se refuerza esta idea, ¿cierto?, con el verso que lo acompaña. Y la carne acaban también. Quedaría entonces, los versos anteriores aluden a la pérdida de la juventud. Mientras se es joven, se disfruta de los placeres de la vida y de la compañía del ser amado de forma tan intensa que se olvida por completo toda preocupación. Pero todo tiempo llega a su fin sin darnos cuenta. La pregunta número 4 señala, ¿qué tipos de relaciones amorosas aparecen representadas en las estrofas subrayadas? ¿Qué hice yo para responder esta pregunta? Lo primero fue leer los versos asociados a las 3 relaciones amorosas que interpreta el poema, ¿ya? Que, repito, el poema ya ha sido apropiado, por lo tanto es focalizar mi atención. ¿Qué hice entonces? Leo los versos asociados a las 3 relaciones amorosas e interpreto cada una por separado, fijándome en las palabras que el hablante utiliza para describir a su amante. Gracias a eso, yo puedo describir la relación. Entonces, la primera relación, cada relación está en cada cuadrito, ¿ya? Voy con la primera. Dice, las relaciones amorosas que se reflejan en el poema son 3. La primera es una relación infantil. Él, sin mucha experiencia, ¿cierto?, se enamora de una mujer angelical en apariencia, donde él, un poco inocente y tímido, es traicionado por esta mujer. Y acá tenemos los versos. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño, ella naturalmente fue, para mi amor hecho de armiño, Herodías y Salomé. ¿Cierto? Que da este verso, el último verso da la historia de traición, ¿cierto?, de estos personajes bíblicos. Con eso, ¿cierto?, argumentamos relación infantil, con los versos que yo nombré antes. La segunda es una relación obsesiva, ¿cierto?, donde si bien la mujer es descrita como dulce y apasionada, lamentablemente es muy absorbente. Vamos con el segundo verso y dice, y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva, cual no pensé encontrar jamás.
pues a su continua ternura una pasión violenta unía, en un peplo de gasa pura una bacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como un bebé, y te mató triste pequeño, falto de luz, falto de fe. Falto de luz, ¿cierto? Para darle a entender como oscuridad, encierro. Era muy absorbente esta mujer. Era delicada, como yo describo acá, ¿cierto? Y la tercera dice, es una relación pasional, donde los placeres del cuerpo son intensos pero poco duraderos. Y acá tenemos, otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión, y que me roería loca con sus dientes del corazón, poniendo en un amor de exceso la mirada de su voluntad, mientras eran abrazo y beso, síntesis de la eternidad. Y de nuestra carne ligera, imaginar siempre un Edén, sin pensar que la primavera y la carne acaban también. Ahí tenemos entonces, en base a las descripciones de ¿cierto? De cada una de las relaciones, yo podía llegar a una conclusión a cómo eran las relaciones amorosas. Y la última pregunta decía, marca las estrofas que correspondan a la mujer que mejor representa la pintura. Para responder a esta pregunta abierta, ¿importa la justificación? Pues tu respuesta puede variar de acuerdo a la forma en que interpretes el poema o según tu criterio, ¿cierto? ¿Qué mujer se acerca más a la imagen? ¿Ya? Yo consideré que dos podrían ser consideradas o cercanas a la imagen, ¿cierto? La primera donde dice, podría ser la segunda, pues solo se ven los amantes besándose, ¿cierto? Sumergidos, tomando en cuenta que correspondería a este verso, ¿cierto? Pues su continua ternura, una pasión violenta unía, ¿cierto? Sin luz, sin fe, por el hecho de que están como ensimismados, sumergidos en la pasión, ¿cierto? Como en el amor. Me da a entender, podemos argumentar que es la segunda mujer, pero también podrían argumentar que es la tercera por lo pasional de la pintura y los colores primaverales, ¿cierto? Como en el verso que aparece, en el tercer verso, ¿cierto? Dice, otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión y que me roería loca con sus dientes del corazón, y después dice acá, y sin pensar que la primavera y la carne acaban también. Es como en la representación de ese momento de viva pasión, ¿cierto? Primaveral, sin pensar en que va a terminar, ¿cierto? En base a esos argumentos, ¿cierto? Tenían que fijar en las relaciones de las mujeres, que ya lo habían hecho las preguntas anteriores, y relacionar con la imagen, ¿cierto? ¿Cuál se acercaba más? Y estos eran los argumentos que me podían dar, o la segunda o la tercera. La segunda por eso de estar como tan ensimismado, encerrado en sí y tan como unidos, ¿cierto? Tan poca distancia entre ellos. Y la tercera puede haber sido por la primavera, ¿cierto? Los colores primaverales y la pasión que se ve en la imagen. Eso, jóvenes, espero que estén muy bien. Les mando muchos cariños, muchos abrazos y que hayan tenido éxito en esta guía. Nos vemos en la próxima cápsula de aprendizaje. Adiós.